Saludos cordiales y bienvenidos todos. Soy Arturo González Mota y les hablo en nombre de la Asociación Velasco de Reservistas Voluntarios de la Armada y la Asociación de Veteranos de la Armada. Siguiendo con nuestro ciclo de conferencias 2020, nos acompaña el excelentísimo señor don Blas Piñar Gutiérrez. Será con un título que despierta al oírlo una sensación de peligro, misterio y amenaza global: la guerra sin rostro. Nuestro conferenciante es general de brigada del Ejército de Tierra, en situación de retirado desde 2013 y licenciado en Derecho. Está en posesión de los diplomas de mando de unidades paracaidistas y de operaciones especiales. Tiene los cursos de buceador de combate y buceador de asalto. Es diplomado en Estado Mayor por España y por la República Argentina. Tiene el curso superior de inteligencia y el de inteligencia militar conjunta. Está en posesión del curso de alta gestión y administración de recursos. Es coautor con Jorge Fernández Coppel del libro El Alcázar no se rinde y con el coronel José María Manrique de Ejércitos anulados. Ha escrito y publicado numerosos artículos. Colabora con diversos medios de comunicación, escritos y hablados, y ha pronunciado diversas conferencias sobre temas militares, históricos o de actualidad. Está casado, tiene 2 hijas, un hijo y 7 nietos. Y ya, sin más demora, cedo la palabra al general y les deseo a todos que disfruten con tan interesante conferencia. Mi general, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. Muchas gracias a la Asociación de Reservistas Voluntarios de la Armada y a la Asociación de Voluntarios de la Armada por contar conmigo para poder exponer este tema que creo interesante. Y lo creo interesante hablar de la guerra que podríamos llamar sin rostro o la guerra encubierta por 2 motivos. En primer lugar, porque estoy convencido de que es un tema de actualidad, que nos interesa a todos los que estemos preocupados a todos los niveles, a nivel político, económico, social, de lo que está sucediendo en España y en el mundo. Y también, además, porque no solo es actual, sino que es trascendente. No va a tener la importancia de estos momentos o de los momentos inmediatos, sino que de cara al futuro creo que va a tener enorme trascendencia lo que podemos denominar como guerra sin rostro. Para hablar de este tema ha sido consecuencia de una reflexión después de 2 trabajos que hice. Uno fue inicialmente sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a raíz del aniversario, en el año 2015, estudiar a fondo un poco cómo había sido el mundo a partir de aquel momento, y lo perfeccioné a partir de una segunda conferencia en el año 2017 sobre el centenario de la Guerra Civil Rusa entre los rojos y los blancos. De estas 2 conferencias, de estos 2 trabajos que hice, de alguna manera me llamó la atención ciertas cosas, tal vez no demasiado conocidas, que me llevó a cabo por estudiar los hechos históricos, los acontecimientos recientes en Europa y en el mundo, por llegar a las conclusiones que voy a sacar ahora de esta conferencia sobre la guerra sin rostro. Ha sido, por lo tanto, no es un montaje, digamos, teórico, sino es un montaje, una deducción hecha a partir de hechos, de realidades, de conductas, de los acontecimientos históricos recientes y una observación también de lo que está pasando actualmente en España y en el mundo. Para hablar de este tema, he hecho un pequeño diseño. Voy a hablar del concepto de guerra y del concepto también necesario, porque va muy unido a la guerra actual o a la guerra sin rostro, que es el concepto de revolución. Y una vez vistos o aclarados los conceptos, vamos a seguir un poco el proceso histórico. A partir de un hecho relevante, aunque hablaremos un poco anticipadamente a lo que fue la Revolución Francesa, seguido por la Revolución Soviética, la Segunda Guerra Mundial como tercer momento importante, hasta llegar a la etapa actual, sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética. Y estamos ya en la actualidad. Una vez visto este proceso histórico, vamos a examinar, dentro de lo que nos dé el tiempo, las características de este tipo de guerra, que llamamos sin rostro, sus objetivos, la metodología y procedimientos que emplea, cuáles son los actores y cuál es la finalidad de la guerra sin rostro, qué es lo que trata de obtener. Bueno, esta es en síntesis lo que va a ser el desarrollo de esta charla o conferencia. Vamos a ver qué es la guerra. La guerra, evidentemente, es un fenómeno social, unido a la trayectoria de la humanidad. Desde que apareció el ser humano sobre la Tierra ha habido guerras.
Por eso, en nuestro diccionario de la Real Academia Española tiene un número importante de acepciones. La primera define la guerra como desaveniencia o rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Una segunda es lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. Pero casi a mí me interesa más la quinta acepción, que dice, con una idea mucho más amplia, toda suerte de lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Como vemos, se ha ido ampliando el concepto, lo hecho era mucho más determinado, mucho más exacto, pero el concepto de guerra en esta quinta acepción es mucho más abierto. En cualquier caso, en todas las definiciones y sobre todo en las que hemos remarcado, hay una cosa que es muy importante, que son los sujetos, habla de potencias, de naciones, de bandos, y lo que es el acto propiamente dicho, una desaveniencia o rompimiento de la paz, una lucha armada, o toda suerte, en el último caso, toda suerte de lucha o combate. En cualquier caso, ya vemos que dentro de guerra se puede hablar de una guerra fría, muy reciente, de un estado de guerra, de una guerra convencional, o lo que no es guerra convencional, que es muy amplio también. Y por último, lo que se ha llamado siempre la declaración de guerra. Parece que ese paso entre la paz y la guerra se interrumpe precisamente con una declaración formal o admitida de guerra. En cualquier caso, hay una evolución con el paso de los años de lo que es la guerra. Y esta evolución, es lógico, se ha producido con el desarrollo de la sociedad. La sociedad de hace 3.000 años no es la misma que hace 2.000, que 1.000 o que hace 500 años, incluso que hace 100 años. Por eso las primeras guerras conocidas son guerras un poco de supervivencia entre los distintos grupos humanos que combaten entre sí por un periodo de supervivencia o de subsistencia. Entre los grupos, las tribus, las razas. Luego, cuando se van constituyendo las sociedades, hay unas guerras que podríamos llamar entre reinos o guerras de hegemonías, incluso guerras entre imperios. Hay guerras también de prestigio, por mantener el honor o el buen nombre. También hay guerras de expansión o de dominio que se han ido extendiendo con el paso de los años. Guerras de imposición, para alcanzar, mantener o extender el poder. Y existe finalmente una guerra que ya se va aproximando a la guerra de que nos vamos a desarrollar, que es la guerra revolucionaria. Lo que está claro es que, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, esta gran guerra con cantidad de bajas, de víctimas, de destrucción, se han mantenido los enfrentamientos armados en todo el mundo, incluso se han multiplicado. Pero, sin embargo, ha habido un ambiente de tratar de ignorar la presencia de la guerra. Las sociedades han querido apartar el hecho, la existencia, el desarrollo, la presencia o las implicaciones en las guerras. Y se ha pretendido más hablar de conflictos armados, disimulando el concepto de guerra, para quitarle tal vez importancia o trascendencia. Lo que sí es cierto es que hablar de guerra nos implica hablar de las distintas clases o modalidades de guerra, por este concepto tan amplio que hemos visto inicialmente. Por eso, según el espacio, las guerras pueden ser terrestres, marítimas, aéreas, subterráneas, submarinas, por el tiempo temporal, corta, larga, permanente, continua, discontinua, intermitente. Desde el punto de vista legal hay guerras convencionales, regulares, irregulares, revolucionarias, subversivas. Por la intensidad de las acciones bélicas pueden ser demostrativas, preventivas, limitadas, totales, de exterminio, aniquilamiento, llamadas también sin cuartel, de destrucción, absolutas. Por el carácter que se implica la actividad, pueden ser de carácter defensivo, ofensivo, preventivas, demostrativas. Por su extensión territorial, locales, regionales, continentales, mundiales, universales. Se ha hablado de la guerra de las galaxias, como todos sabemos muy bien. Por los contendientes pueden ser internacionales, bloques, coaliciones, guerras civiles. Esta desigualdad entre los que están combatiendo se ha venido a llamar las guerras asimétricas. Todas las guerras en realidad han sido asimétricas, pero ahora parece que tiene más importancia el distinto volumen o capacidad de llevar a cabo o de desarrollar la guerra entre los dos contendientes o más contendientes. Los orígenes pueden ser de carácter religioso, económico, étnico, racial, social, de supremacía, políticos, culturales, nacionales, territoriales,
también de conciencia o de tipo exclusivamente personal, que se originan luego estos conflictos, aparte de unas heridas de carácter personal o sentimientos personales. Los medios también nos van a marcar las características de las guerras convencionales, NBQ de minas, psicológica, tecnológica. Los procedimientos pueden ser de mucho tipo, convencionales, subversivos, guerrillas, insurreccionales, terroristas, revolucionarios. Las características, ha habido guerra de trincheras, guerra de relámpago, de cerco, de no generación, de otras situaciones. Por la moralidad, son guerras justas o injustas, o por lo menos así se tratan de clasificar. Las armas que se emplean de todo tipo, no solo armas como medios de destrucción, armas de todo tipo, las armas cortas, armas largas, armas blancas, armas con fuego, armas de destrucción masiva, pero también en el ámbito que trasciende a todas las actividades de la vida humana. Hoy día las guerras no dejan excluido ningún tipo de ámbito. En cualquier caso, por guerra tenemos que concluir que entendemos un enfrentamiento radical entre grupos o personas, porque también hay guerras personales. Bien, en cualquier caso, vuelvo a insistir, parece que la sociedad quiere inhibirse, de una manera alejarse, si es posible, de este concepto de guerra. Y por eso incluso ni se nombra, incluso en reglamentos militares. Es raro ya encontrar la palabra guerra. Ha habido intento de que deje de existir la guerra, incluso desde el punto de vista de las primeras reuniones internacionales, había que proscribir la guerra, cuando esto se ha demostrado que es totalmente imposible. Pero este intento legal se ha intentado llevar a las mentes de las personas y de las instituciones para que de alguna manera se alejen de la guerra como si no existiera y no se tenga en cuenta. Y esto es un gran error, porque si la guerra existe y existe de muchas formas, no podemos ignorar su presencia. Bien dado una idea general y dentro de lo que el tiempo nos permite de lo que es la guerra, vamos a hablar también un poco de lo que es la revolución. Según nuestro diccionario, es un cambio violento de las instituciones políticas, económicas y sociales de una nación. Pero vemos que esta definición también se nos queda corta. No siempre las revoluciones son violentas. Y no, desde luego, siempre las revoluciones quedan restringidas al ámbito de una nación. Puede haber revoluciones que sean a nivel continental, a nivel multinacional o a nivel universal, como estamos viendo. Lo que está claro es que la revolución, de alguna forma, es una manera de alcanzar el poder, de ejercerlo y mantenerlo de forma a veces violenta, pero sí, en cualquier caso, drástica y profunda. La revolución es un cambio profundo en la situación de estas instituciones políticas, económicas y sociales. Evidentemente, igual que ha pasado con la guerra, el concepto de revolución, aunque es más reciente y no está tan unido a la naturaleza humana o a la sociología humana, pero sí se ha producido un cambio. Ha producido un cambio el concepto de revolución incluso antes de que existiera este concepto. Al fin y al cabo, en nuestra historia, la historia del Occidente, la primera gran revolución a nivel de lo que entonces se conocía como sociedad o humanidad fue el Imperio Romano, impuso un nuevo orden en las instituciones, un nuevo sentido, sobre todo basado en el derecho, también en las obras públicas, sobre todo en el derecho. Esta primera revolución se vio de alguna manera completada con lo que supuso la aparición del cristianismo. Con la expansión del Imperio Romano se produce también la expansión del cristianismo. Y esto implica una revolución, no solo en las personas, sino también en las costumbres, en la forma de hacer, de analizar y de asociarse las personas, en la vida de la familia, de las comunidades, de la forma de llevar a cabo el trabajo, de la existencia también de los esclavos, la consideración de la persona con sus valores humanos. La tercera revolución anterior a la que dio nombre realmente a lo que vamos a describir después fue la Revolución Protestante. Vamos a llamarlo así porque fue un cambio del posicionamiento del hombre ante la figura de Dios, sobre todo el Dios del cristianismo. Fue una interpretación a nivel de conciencia personal de cómo debían llevarse a cabo estas relaciones con lo divino. De hecho, el protestantismo llevó a una ruptura dentro de la Iglesia cristiana, una separación de la Iglesia y, sobre todo, provocó unas guerras de religión en el Imperio, en Francia, en Inglaterra, en los Países Bajos, como todos sabemos. Y estaba imponiendo una revolución que, además,
luego va a tener trascendencia en lo que vamos a ver a continuación. Pero tal vez el primer reflejo religioso en la nueva posición de las conciencias que provocó el protestantismo fue la nueva idea de Estado desarrollada por Maquiavelo, en lo cual se creó la famosa razón de Estado que tantas cosas a posteriori iba a justificar. Bien, hemos llegado entonces a analizar lo que se produce con estas revoluciones previas a lo que iba a ser sobre todo la Revolución Francesa. Y estos momentos de la Revolución Francesa, vamos a ver que va a provocar, igual que el protestantismo, una serie de conflictos que van a generar lo que nos va a llevar al concepto de la guerra sin rostro. Primero, la independencia y la guerra de secesión norteamericana, la emancipación de los virreinatos españoles, los nacionalismos europeos del siglo XIX. Se va a desarrollar también una revolución industrial que va a tener unos componentes políticos y sociales y económicos, pero de trascendencia. La revolución soviética, que hablaremos detenidamente de ella, y luego podemos hablar de las revoluciones nuclear, tecnológica, para llegar ya al concepto de una revolución a nivel mundial. Ya no va a haber apartados separados, sino que todo el conjunto de la revolución se va uniendo en una revolución a nivel mundial. Pues sí podemos hablar dentro de las clases de que hay revoluciones claramente violentas, que son las más importantes, pero también hay unas revoluciones pacíficas, cuyos resultados a veces son incluso más importantes que las revoluciones de carácter violento. En cualquier caso, son cambios drásticos y progresivos y continuados. No solo se producen en un momento, sino a veces son efectos acumulativos, progresivos, sucesivos en el tiempo, pero que buscan un mismo objetivo. Las revoluciones pueden ser localizadas con determinadas características en unos determinados puntos o de carácter general que se extienden a nivel del universo. En cualquier caso, concluyamos hablando de revolución. El uso actual de la palabra revolución implica un cambio profundo, desde luego, más bien drástico, aunque no necesariamente en un determinado momento, y apenas lleva consigo, o no siempre, una connotación violenta, aunque lo ha tenido en determinados momentos. Lo importante es la aceptación de los resultados de esta revolución. Hoy día en las revoluciones se pone casi más énfasis para lograr estos cambios radicales y profundos, más que en los hechos hacia el futuro, en producir en las personas, en las instituciones, en los grupos humanos, en las naciones, un desarraigo hacia la historia anterior que facilite estos cambios que se quieren implantar. El planteamiento del desarraigo, de quitarle las raíces, y al cabo eso son las naciones, al fin y al cabo eso es la familia, va a ser muy importante en el concepto actual que se está desarrollando de revolución. Por eso podemos hablar de la guerra revolucionaria como introducción a la guerra sin rostro, a la guerra que no queremos que se reconozca que está sucediendo, y diremos que es una guerra no convencional al servicio de una revolución para la conquista, ejercicio y mantenimiento del poder que permita el cambio drástico y profundo de las estructuras políticas, sociales y económicas de la sociedad en su conjunto. Es una guerra fuertemente, tremendamente politizada y que tiene además siempre un carácter expansivo, por no llamarlo contagioso. Bien, decíamos que la primera revolución propiamente dicha es la Revolución Francesa. Es la que tenemos que partir porque se van a aplicar o se van a tener en cuenta y van a crear de alguna manera escuela conceptos que van a ser muy importantes hasta llegar a los momentos actuales. Las aportaciones directas de la Revolución Francesa es en primer lugar la justificación de la violencia inevitable. Hasta ahora se recurría a la guerra, al enfrentamiento armado, cuando no había más remedio, pero no era primordial. Ahora sí, va a justificar la política. Va a haber una justificación política de la aplicación del terror. Como violencia, que, repito, es inevitable. De tal manera que vemos que la Revolución Francesa a los dirigentes se los lleva a la guillotina, hay que cortarles la cabeza, hay que exterminarlos. Incluso a los propios revolucionarios que se salen de la línea marcada por esta revolución progresiva. Y a la población que se oponga a estas revoluciones hay que exterminarla hasta el final. A los que son combatientes, a los no combatientes, a las mujeres, a los ancianos, a los niños.
Y el primer experimento, no que no fue un experimento, fue una aplicación clarísima de este exterminio a nivel social, es con la población de la Vendée, en Francia, donde son exterminados todos los que se oponían a la Revolución Francesa. Otro concepto importante es el del ejército. El ejército ya no es un ejército que de alguna manera está reclutado para esa contienda. Se van a crear un ejército que es armar al pueblo, es el pueblo en armas, con lo cual se implica a toda la población en la guerra, no solo a los combatientes, a los alistados en las filas de las unidades que se van a enfrentar a los contrarios, sino que toda la población está implicada en la guerra como elemento bélico activo, aunque sea con un carácter secundario. Por lo menos así va a ser el planteamiento. Entonces la expansión se hace sobre todo por la fuerza. Es el caso de las conquistas napoleónicas. La derrota militar va a ser determinante para el sometimiento también militar de las poblaciones. Y esta expansión va a llevar consigo también, esta expansión militar va a llevar la expansión de las ideas. Las monarquías cambian completamente su planteamiento antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa. Estas son las aportaciones, digamos, directas, pero hay unas aportaciones indirectas como reacciones a esta propia Revolución Francesa. La más importante tal vez sea un nuevo concepto de guerra, que es lo que se ha llamado la guerrilla o la lucha irregular. Este mismo pueblo, al que se quiere movilizar en esta lucha, se moviliza también contra la revolución. Es el pueblo en rebeldía, lo cual produce nuevos espacios bélicos hasta ahora desconocidos o no utilizados. Cambia la conducción necesariamente de la guerra. Ya no solo hay que buscar al ejército enemigo, hay que luchar contra la población, que es la base del ejército enemigo, y que de ahí salen estos nuevos combatientes que son los guerrilleros. Se producen, por tanto, nuevas doctrinas políticas y de guerra muy importantes. Durante todo este siglo XIX, el desarrollo de las doctrinas sobre la importancia de la guerra o el carácter de la guerra es donde más desarrollo tiene lugar. Pero es que aparece también una figura que va a ser muy importante, que es la de llamar al tercero interesado. Ya no son dos bandos que están combatiendo, sino hay uno que tal vez no combate o combate de una manera sibilina, apoyando a unos a otros según interesa, pero que va a ser el gran beneficiado de este enfrentamiento y no necesariamente se identifica con alguno de los contendientes. La guerra va a tener un nuevo carácter jurídico internacional y trata de encorsetarse. Van a fabricar un corsé jurídico porque están viendo que se está saliendo de madre. Al implicar la población, al hacer una guerra de exterminio, se quieren establecer unas normas que limiten estas consecuencias tremendas de la guerra. La regularización, por lo menos eso se intenta, e incluso de la figura del guerrillero, que era el combatiente irregular, se le pretende dar una regularización. Esto pasa en Rusia, pasa también con los teóricos de la guerra en Alemania. En cualquier caso, las consecuencias desde el punto de vista bélico de la Revolución Francesa van a ser muy destacadas inmediatamente. Hemos hablado antes de la Guerra de la Independencia y de la secesión norteamericana. A partir de ahora, de la Revolución Francesa, va a haber dos tipos de guerras desde mi punto de vista. Unas guerras que vamos a considerar de carácter integrador. Trata de unir, como pasa en la guerra de secesión norteamericana. Hay dos bandos, unos que se quieren separar, de lo que eran las nuevas entidades políticas del norte de América, a consecuencia de las colonias inglesas, y otros que no quieren que estos se separen. Por eso hay guerras que carácter integrador. Integrador también va a ser la expansión de los Estados Unidos a partir de ese momento, con su poder financiero que va siempre a estar detrás de las nuevas guerras, a servicio de ese llamado destino manifiesto, que es la doctrina de expansión política y territorial de los Estados Unidos, siempre con carácter expansivo e integrador de nuevos territorios, a base de México o del antiguo virreinato de Nueva España, o extendiéndose hacia el norte o hacia el oeste o incluso en el Pacífico, etcétera, etcétera. Pero hay también guerras que son desintegradoras. Son las guerras de emancipación de los virreinatos hispánicos, no solo porque se separen de España, sino porque no conservan esta unión incluso en base de los mismos virreinatos, sino que son divididas en un número importante de repúblicas independientes, incluso enfrentadas entre sí,
promovidas también por este nuevo poder norteamericano que bajo el eslogan de América para los americanos divide a los que no están bajo la sujeción inmediata para que sea más fácil someterlos por otros medios. Hay también guerras desintegradoras en Europa. El siglo XIX y el siglo XX son la guerra de la reaparición de los nacionalismos europeos. Se desintegran los grandes imperios, el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, y de ahí salen múltiples nacionalidades nuevas en un proceso desintegrador y también de enfrentamiento entre estas nuevas repúblicas. Bien, son las consecuencias que, aunque nos las estén halagando todos los días, muy negativas de la Revolución Francesa. Y además que nos produce el gran contraste de esa pancarta que exhibía de libertad, igualdad y fraternidad. Lo que se produce en el mundo es mucha menos libertad, ninguna igualdad y la desaparición absoluta de fraternidad, porque para ser hermanos hay que ser hijos del mismo padre. Y precisamente lo que hace la Revolución Francesa es destruir la figura del padre en todos los sentidos. Bien, pero la revolución importante, la Revolución Francesa, que crea ese cataclismo a nivel de la civilización occidental, se produce un par de siglos más tarde la Revolución Soviética. Precisamente la Revolución Soviética es un paso más hacia el nuevo tipo de guerra y también muy importante. Curiosamente, la Revolución Soviética parte de un planteamiento antibelicista, totalmente pacifista. De hecho, los revolucionarios soviéticos disuelven el ejército, pero inmediatamente refunden un nuevo ejército, el Ejército Rojo, mucho más disciplinado, mucho más potente, mucho más agresivo, mucho más totalitario que los ejércitos hasta entonces conocidos. Es la instrumentalización marxista-leninista de la guerra, con sus teóricos, con Marx, con Engels, con Lenin, con Stalin, con Mao, etcétera, etcétera, hasta llegar a la actualidad. Esta sí que va a ser una guerra total. Digamos, llamar en un sentido peyorativo la guerra auténtica, sin convencionalismo de ningún tipo, sin ninguna limitación. Es una guerra total, a fondo, que surge, según ellos, del pueblo, de la clase proletaria, para instaurar esta dictadura del proletariado. Es una guerra extremadamente politizada. La lucha de clases, el enfrentamiento que va a ser a partir de este momento el planteamiento de todo tipo de conflictos, enfrentamiento en este caso de clases, para instaurar esta dictadura del proletariado, que se ha llamado el comunismo. Eso sí, esta revolución, esta lucha de clases, esta dictadura del proletariado, bajo una estricta dirección del partido. Que ya no importa que sean proletarios o que no lo sean, ni que actúen directamente o inmediatamente en favor de estos proletarios. Lo que importa es que el partido dirija una disciplina extrema, incluso contra cualquier desviacionismo real o previsto o sospechado contra aquellos que se salgan de la línea marcada. Es además una lucha universal, aunque se produce inicialmente dentro de la Rusia de los zares y que de alguna manera acaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero este tipo de lucha es a nivel universal. Ellos tratan de extender a todo el mundo este enfrentamiento radical en la lucha de clases. Por eso se crea una figura que va a tener mucha importancia a partir de ahora, que es el enemigo absoluto. Inicialmente el enemigo absoluto es el capitalismo, son los burgueses, y es necesario para acabar con ellos el hacer el terror sistemático. De las primeras disposiciones legales que hay en el momento de la Revolución Soviética es la sistematización del terror. El terror va a ser un principio que se aplique sobre la base de ese que hemos hablado en la Revolución Francesa. Ahora el terror ya se va de alguna manera a sistematizar para la implantación de esa dictadura del proletariado. Como digo, no solo el que está en contra, sino el que se puede sospechar que no es suficientemente entusiasta de la nueva revolución. Y eso lleva a una agresividad total, absoluta, determinante, progresiva, al exterminio de este enemigo que se ha marcado y que se va a seguir marcando sistemáticamente.
Todo esto lleva a cabo una metodología. Hay que preparar, hay que ejecutar, hay que continuar. Las purgas van a ser algo permanente, necesario para la propia revolución. No existe revolución soviética si no existen unas purgas constantes dentro del propio sistema para asegurar, según ellos, la pureza de este espíritu revolucionario. En cualquier caso, está caracterizado por la lucha irregular para imponerse. La figura ya no es del guerrillero, es del activista. ¿Pero qué es en este tipo de lucha revolucionaria? Es un combatiente revolucionario protegido por estar en esa irregularidad legal, pero sobre todo protegido por esta moral del triunfo de la revolución. Por eso son auténticos fanáticos exaltados, con un carácter subversivo, siempre destruyendo los sistemas que haya de cualquier tipo, sean de tipo capitalista, sea de tipo de lo que sea. Hay que destruir lo existente para crear ese nuevo orden revolucionario. Es un proceso, por lo tanto, donde es fundamental la guerra. El enfrentamiento armado es fundamental. Por eso hablamos de la guerra revolucionaria. Stalin, cuando la invasión de la Alemania nazi, tiene que de alguna manera dar marcha atrás a este planteamiento y tiene que echar mano también al fuerte potencial que resultaba de un sentimiento nacional. Tiene que apelar a la madre patria, tiene que apelar a la religión ortodoxa que hasta ahora habían perseguido radicalmente para conseguir que el pueblo ruso se defendiera ante la invasión de Alemania. Entonces, de alguna manera, vuelve a tener un carácter de tipo nacional y religioso, a pesar y que demuestran que los principios en los cuales se habían basado tenían muy poco que ver con la realidad del sentimiento y de la naturaleza humana. Pero bueno, eso lo emplearon y les dio resultado. En este tipo de planteamiento de estrategia revolucionaria, un paso importante lo da el planteamiento de Mao en la China, porque ellos hacen un tipo de estrategia, digamos, mucho más prolongada, no tan radical, no tan inmediata, no claramente definida, sino que se va adaptando según las necesidades. Por eso ellos hablan de los principios de coordinación y de una enemistad expandida. Hay que crear este enemigo absoluto, pero no un solo frente, sino en varios frentes. Por eso actúa un ejército rojo y actúa al mismo tiempo una guerrilla que se van compenetrando. Y explotan el sentido racial contra el explotador blanco. Hay que recordar que la China, en la época de la Revolución comunista, tenía una presencia internacional de las grandes potencias europeas en su territorio y sobre todo en el desarrollo empresarial y económico del país. Entonces ellos explotan esta enemistad de tipo racial contra lo que llaman explotadores blancos. Pero también hacen el explotamiento básico del marxismo, que es la lucha de clases contra la burguesía capitalista, incluso de la propia burguesía capitalista china. Y al mismo tiempo, ante la invasión japonesa, tienen que explotar el sentimiento nacional, lo mismo que había hecho Stalin anteriormente. Y por si fuera poco, el otro gran movimiento que había dentro de la China, que era el de carácter nacionalista, ellos crean también esta enemistad expandida en el aspecto civil. Hay que combatir al chino nacionalista hasta exterminarlo. No lo logran exterminar, pero sí por lo menos lo reducen a llevarlos a la isla de Formosa, donde viven a partir de entonces haciendo otro tipo de régimen político. Y en todos estos planteamientos de la Revolución Soviética, incluyendo ya algunos de los conceptos que se desarrollaron más tarde, de hecho, en China, todo esto se intentó aplicar en España, en la España de los años 30. Fue el segundo lugar, cuando vieron que no podían extender la revolución soviética a Alemania, que fue el primer objetivo de los revolucionarios internacionales, que fracasaron totalmente, no llegaron a dar los pasos, pero sí vieron que en España había muchas posibilidades y que además desde el punto de vista estratégico, por su situación en este extremo de Europa, por su comunicación con el Atlántico y el Mediterráneo y su comunicación, su cercanía al continente africano, era un objetivo estratégico de primera categoría. Entonces intentaron, y por eso la creación de los frentes populares, sobre todo en España, lo que pasa es que el éxito que habían conseguido en Rusia no lo consiguieron en España. Y con los mismos métodos, los mismos planteamientos, el ejército rojo, las insignias, los comisarios políticos, las checas,
en España fracasaron. Esto hay que tenerlo en cuenta para ver la situación actual de lo que está pasando en el mundo. Bien, hay que decir también que la Revolución Soviética produjo revoluciones importantes contrasoviéticas en la propia Rusia. Unas de carácter nacionalista ruso, los defensores, unos, parte pequeña ya de lo que habían sido los zares, otros de carácter nacional que creían en la gran patria rusa, en esa extensión hacia Siberia o hacia Polonia, hacia Ucrania, porque la habían hecho ellos, incluso algunos que no eran rusos. Entonces vieron que el poder soviético acababa con esta gran Rusia y por eso la combatieron. Pero también muchas de estas regiones que se habían integrado dentro de la gran Rusia vieron el momento de la Revolución Soviética de romper sus lazos con esta nueva sistema político y conseguir su independencia en toda la zona, sobre todo de Asia, los grandes países que ahora han vuelto a asistir cuando la disolución de la Unión Soviética y que no vamos a permanecer. Lo que sí es importante saber es que hay también una gran contestación social contra la Revolución Soviética. Tal vez los mayores enemigos de la propia Revolución Soviética fueron esos llamados proletarios y sobre todo los campesinos, que fue otro de las bases del ejército, las fábricas y el campesinado, las tres bases de los soviets, pero el campesinado estuvo totalmente en contra porque le quitaron no solo las propiedades de los que las tenían, sino le confiscaron toda la producción. No tenían ni para comer porque se los quitaba el propio sistema soviético. Bien, todo esto habrá que tenerlo en cuenta porque estamos ya dando los primeros esbozos hasta la guerra sin rostro. Todo esto sufre no un cambio, pero sí una remodelación importante con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante la Segunda Guerra Mundial? Pues es importante porque, curiosamente, los aliados occidentales, dejando fuera la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, aceptan este tipo de planteamiento de la guerra revolucionaria, pero cambiando el sentido de la politización. Ya no se hace por una revolución soviética, por una revolución de carácter nacionalista, y como la de Alemania, sino que ellos lo hacen en nombre del capitalismo o del liberalismo democrático. Pero por lo demás es exactamente igual. Se trata de una guerra total, donde lo importante es la destrucción masiva. Y no es que lo diga yo, ahí están los bombardeos de las retaguardias, incluso al final de la guerra, los bombardeos sobre Berlín. Y luego, el más llamativo, los bombardeos atómicos contra Japón, en Hiroshima, en Nagasaki, ciudades que no tenían ningún valor de carácter militar ni estratégico. Ellos aplican la política de la destrucción masiva y del terror, exactamente igual que lo había hecho la Revolución Francesa y lo había perfeccionado también la Revolución Marxista. Y además se hizo una movilización general de la población. Ya no hay neutrales, ya todo el mundo tiene que participar. Y de hecho, Francia y Inglaterra, con sus grandes zonas coloniales, movilizan a las poblaciones coloniales y los que combaten en Europa son principalmente soldados que no son europeos, son africanos, son asiáticos, que los tienen a combatir dentro de Europa en lo que podríamos llamar una guerra civil europea. Esto va a marcar también muy importante en esta universalización de la guerra. Ya no hay declaraciones de guerra, ya hay guerras de hecho. Y cuando se intentan las declaraciones de guerra, son planteamientos formales forzados por estos aliados para que aquellas naciones que habían sido neutrales hasta los años 40 o principios de los 45 declaren la guerra al eje si quieren integrarse en un nuevo orden mundial que está empezando ya a diseñarse y a presentarse, digamos, socialmente. Entonces, naciones que no tienen nada que ver se ven obligadas y forzadas a declarar la guerra, en la cual de ninguna forma intervinieron. Pero ya hay una coacción tremenda a nivel internacional para que esto sea así. En cualquier caso, como he dicho antes, esta Segunda Guerra Mundial a nivel europeo es una auténtica guerra civil interna. Es una guerra internacional europea, donde participan de otras naciones que no son europeas, pero sobre todo es europea. Inicialmente hay tres grandes contendientes. Por un lado, los movimientos de tipo que se han llamado fascistas, los movimientos de tipo comunista, naciones comunistas, y las de tipo capitalista. Se produce una alianza que al principio parece contranatural entre los capitalistas y los revolucionarios soviéticos, para destruir a la otra gran revolución de carácter nacionalista que eran los fascismos. Estaba claro
que se iba a producir, una vez conseguido el triunfo sobre el eje, un enfrentamiento entre ellos, pero no lo vieron hasta que ya no tenía solución. Y no solo eso, sino que da origen a una continuación de la guerra en la llamada Guerra Fría, cuando en el año 45 acaba la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, estas guerras civiles internas, estas destrucciones, tienen unas consecuencias tremendas. En primer lugar, es la criminalización absoluta del enemigo vencido. El enemigo vencido todo lo ha hecho mal. Y nosotros todo lo hemos hecho bien, que para eso somos vencedores. El criminal de guerra no lo es por razón de los hechos que haya cometido exclusivamente, sino sobre todo porque ha perdido la guerra. Y los posibles crímenes de la guerra cometidos por los vencedores quedan claramente justificados de cara a la opinión pública, o por lo menos eso se intenta. De ahí los juicios de Nuremberg, las ejecuciones sumariales hacia los vencidos, unas de carácter judicial y otras de carácter extrajudicial, esos procesos llamados de nazificación, donde se trata de lavar las mentes y las conciencias, una persecución alargada, incluso mucho después de terminada la guerra. Acordémonos del prisionero de Spandau, una cárcel solo para un señor que no había participado en la guerra, pero condenado por criminal de guerra, que se mantuvo abierta hasta que murió el último preso. Ahí no hubo ni amnistías, ni perdones, ni superaciones. Persecución sine die. Y que cuando los posibles delitos cometidos por los perdedores prescribían, se volvían a alargar su vigencia para poderle seguir persiguiendo permanentemente. Es una especie de reactivación. Bien, es el nuevo concepto de la derrota absoluta. El que pierde no es que haya perdido una guerra, es que ha perdido todo. Va a ser exterminado hasta el final. Bien, pues con la victoria de los aliados, entre los cuales se incluye la Unión Soviética, se está creando un nuevo orden mundial. Se crean las Naciones Unidas, hay un cruz atómico, los 5 grandes, el derecho a veto, pero los conflictos no desaparecen. El enemigo ha sido exterminado. Pero, además de la Guerra Fría, hay multitud de guerras. Son los conflictos del juego de revolución contra revolución. Digo juego porque no está tan claro que estuvieran en contra la revolución contra la revolución, pero era la disculpa. Se producen las guerras de liberación nacional, la descolonización de África, de Asia, con los resultados que todos conocemos, tremendos y desastrosos, de la creación de nuevas naciones sin capacidad de regirse por ellas mismas y con enfrentamientos de todo tipo, esto sí de carácter étnico, racial, religioso, tribal, que ha habido dentro de África y dentro de Asia. Estos dos bloques antagónicos viven teóricamente respaldados por la amenaza nuclear mutua. Y los conflictos continúan. Hay guerras subversivas en Hispanoamérica, las guerrillas, la revolución cubana. Hay guerras de expansión comunista de carácter antiimperialista, como si el comunismo no fuera un imperialismo mucho mayor todavía. Hay la nueva guerra provocada entre judíos, el enfrentamiento entre judíos y musulmanes, que todavía tenemos caliente y sin solucionar. En cualquier caso, en todos estos tipos de conflictos, pues algunos tan cercanos como el conflicto de la independencia de Argelia, que tan importantes consecuencias tuvo incluso para la propia Francia, en todos estos conflictos, curiosamente, siempre hay unos perdedores, que son los cristianos. Lo estamos viendo hasta el día de hoy. Bien, esta Segunda Guerra Mundial, como vemos, nos ha producido una descoordinación en muchísimas cosas. Hay una confusión sobre todo conceptual, ya no se sabe bien lo que es la guerra, lo que es la paz, lo que es el combatiente, el no combatiente, pueblo, sociedad, lo nacional, lo universal, el individuo, la persona, el guerrillero, el héroe, el enemigo, el criminal, todo se mezcla. No hay nada claro. La verdad, la libertad, la justicia, la igualdad, la realidad, la naturaleza, todo tiene una serie de adjetivos. Justicia democrática, justicia del pueblo. La justicia es justicia, no necesita la lealtad constitucional. Pero bueno, los valores, las virtudes, todo está supeditado a lo que se llaman los principios democráticos, que en el fondo es lo que teóricamente está de acuerdo la mayoría, cuando sabemos que esa mayoría, la verdad, nunca se aplica,
ni tiene una validez, y además que hay cosas que, por lo que lo diga la mayoría, no dejan de ser verdad o mentira. La única validez moral se está imponiendo de una manera artificial, con este manejo terminológico. Hay un control total y absoluto de la información, lo sabemos. Hay una exaltación del guerrillero revolucionario y, sin embargo, del que cumple con su deber en su puesto dentro de la sociedad es normalmente agredido en su fama y en su prestigio. Este activismo revolucionario dentro de una guerra sin rostro que está apareciendo, es en todos los niveles: intelectual, cultural, religioso, político, económico. Esto pasa en Occidente hasta que desaparece la Unión Soviética, porque dentro del comunismo no había lugar a este tipo de juego. La diferencia entre legalidad y legitimidad desaparece. Ya solo vale la legalidad impuesta por estas teóricas mayorías. Hay que ser beligerante necesariamente, se acabaron los neutrales. Y todo esto se acentúa mucho más con la caída de la URSS. Yo recuerdo cuando cae la URSS, cuando se derriba el muro de Berlín, mis amigos no militares me decían, bueno, ya no tiene necesario que haya ejércitos, se ha acabado la necesidad, esto es la paz mundial, ya no hay malos ni buenos, ya ha desaparecido el antagonismo de los dos bloques, con lo cual todo esto está superado, nos vamos a poder ahorrar muchísimo dinero en lo que nos costaban los ejércitos porque ya no son necesarios. Bueno, los ejércitos son mucho más numerosos, más potentes y sobre todo hay muchos más enfrentamientos que nunca, a pesar de haber desaparecido la Unión Soviética, porque recordemos, ha caído la Unión Soviética, pero no ha desaparecido ni el marxismo ni el comunismo. Ahora ya las alianzas son auténticamente de paradoja, de contraste. No se sabe quién se une con quién se desune. El famoso acuerdo entre los soviéticos y los nazis, que sorprendió a todo el mundo y que se rompió con la misma facilidad y con el mismo carácter instrumental que se hizo, ahora pasa a diario y ya nadie se escandaliza. Porque estamos en una guerra sin rostro, en una guerra encubierta, en una guerra revolucionaria a nivel mundial. Es una guerra abierta, es una guerra invisible y enmascarada, aunque haya actos de enfrentamiento bélico y haya bombardeos, y haya asesinatos, y haya toma de posiciones de ciudades, pero en realidad nadie quiere reconocer esta guerra. Se está controlando. Este tipo de guerras se controlan, no en sus orígenes, que a veces son incontrolados, pero sí en su desarrollo y sobre todo en sus finalizaciones. Y todo esto porque se está buscando un poder universal ya de una manera descarada, y lo dice mucha gente. Y este poder universal maneja este tipo de guerra. Es una guerra que es auténticamente revolucionaria. Se está sirviendo de todas estas experiencias de que hemos hablado, aunque sea muy rápidamente. Que todo este tipo de conflictos se está sacando los beneficios, la manera de actuar. Hay multitud de conflictos pequeños, grandes, en todos los ambientes y de todos sacan provecho. Aunque no sean provocados por ellos, aunque en principio sean enemigos de ellos, pero al final les sacan provecho. Y estas experiencias las están dominando. Bien, es una guerra no solo no declarada, sino, como digo, no reconocida, que es lo peor, encubierta, subliminal, que está en la información, que está en la educación, que está en las reacciones colectivas. Por eso hablamos de este tipo de guerra sin rostro, que es una guerra total y absoluta, como hemos venido diciendo, cada vez más grave, enmascarada, en buena parte dirigida y controlada. En toda la parte, diría yo ya, no en buena parte. Hay cosas que les escapan, pero muy pocas. Y es sobre todo una guerra sin fin, nunca va a acabar. Si no hay enemigo, lo van a inventar, porque es necesario para el control y para el poder que quieren adquirir que haya un enemigo absoluto, cada vez más malo, más peligroso, más criminal. Y esta guerra no tiene limitaciones ni en espacio ni en ámbito, no tiene límites, es universal. Todos los espacios, toda la actividad humana, individual, colectiva, desde lo personal, desde lo íntimo a lo internacional. No hay teatros o zonas de operaciones, no hay límites, como decíamos. No hay zonas que sean retaguardias, zonas seguras, lugares o estatus inviolables. No, nada queda fuera del alcance de este tipo de enfrentamiento. Como decíamos, ni lo más íntimo ni lo más privado. Sabemos que a través de estos ordenadores, del teléfono, de las cámaras que están instaladas por todos lados, de las tarjetas que utilizamos para pagar o para movernos o para identificarnos, todo eso lleva a un control absoluto de la población.
Esto, por lo tanto, se extiende a lo económico, a lo tecnológico, a lo industrial, a lo comercial. La dirección y el control político es total y absoluto. La politización es extrema. A veces se manifiesta con mano de hierro y a veces con guantes de seda. Hay que utilizar según las circunstancias. Lo que está claro es que detrás de todo esto está el famoso globalismo, pero el globalismo entendido como nos lo quieren hacer entender. Nadie es enemigo del globalismo y sus aspectos positivos, pero como vemos, no todos son aspectos positivos. Es una acción invasiva hasta el final. Va a llegar a todos lados. ¿Y cómo lo consigue? Con el relativismo. Ya las cosas no son buenas o malas, no hay un sentido moral o de conciencia, sino que cada vez esta autoridad internacional, mundial, que dirige este tipo de guerra, nos va a decir qué es bueno o qué es malo en cada momento. Y no se va a admitir discusión, ni objeciones, y mucho menos que se pongan enfrente de lo que quieren hacernos creer necesariamente. Lo que de una manera tan vulgar estamos llamando lo políticamente correcto es lo políticamente impuesto y que abarca a todos los conceptos, incluso en el arte, en la sanidad, como estamos viendo ahora. No solo la educación, los medios de esto, las ideas políticas, las ideas sobre la naturaleza del hombre, no, en todo. No hay límites para esta imposición. Son soluciones dictadas al amparo de los llamados nuevos valores democráticos. Y esto de nuevos es como la nueva normalidad que dicen ahora. Todo tiene que ser nuevo, ¿eh? Porque tienen que convencernos de que esta nueva revolución, estos cambios están plenamente justificados y son no solo necesarios, sino imprescindibles, inobjetables. No se puede enfrentar a ellos cuando tratan de imponerlo. La verdad ya no existe. Hay una verdad virtual, que es lo que nos digan ellos. Nos pueden decir que ahora es de noche y que yo ahora no estoy hablando delante de una cámara y grabando esta conferencia y nos tenemos que creer porque lo dicen ellos. Y ya crean la posverdad, y ya lo sabemos. Es el relativismo y la confusión. Hay que mentir mucho, decir muchas cosas que no son verdades, contradecirse incluso en estos que están mintiendo. Las mentiras no siempre son consecuentes, sino que son contradictorias, pero esto crea la gran confusión y en la confusión ya sabemos que hay la ganancia de este tercero interesado que es el nuevo poder mundial. Bien, la utilización, por lo tanto, es sistemática del terror. ¿Por qué? Porque ante el terror ellos oponen la idea de seguridad, de protección. Ellos mismos que desencadenan el terror nos van a ofrecer protegernos de ese terror. Las nuevas amenazas, los peligros, los enemigos de todo tipo tienen que ser constantes y nuevos y desconocidos y extensos y peligrosísimos, porque todo eso va a justificar las medidas de control social que estamos viviendo actualmente. Y hemos pasado del enemigo verdadero y real, que hay que conocerlo naturalmente, al enemigo absoluto, criminalizado, perseguido, exterminado, de una decisión permanente. En la creación del concepto de odio, se ha creado un delito de odio, que es un sentimiento de la persona, y esto lo han convertido en delito, pero lo utilizan también según les conviene. El odio determinan ellos cuando existe. Lo que ellos hacen no es odio, lo que hacen los demás contra ellos sí es odio, naturalmente. Y odio a las personas, no a las ideas, porque las ideas las imponen ellos y son buenas por naturaleza. Bien, pues todo esto se ha ido mezclando para llegar a este tipo de guerra que es la que estamos definiendo. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, los objetivos de esta guerra es, primeramente, lo más importante, que las personas, las instituciones se abstengan y se paralicen, paralizando y absteniéndose sus conciencias ante la presión de este tipo de guerras revolucionarias sin rostro. De tal manera que se desactive cualquier tipo de reacción o de defensa de otros valores que no sean los impuestos en cada momento. Esto es lo importante, paralizar cualquier tipo de reacción. Para eso hay que aniquilar o impedir que surja una oposición, un enemigo real que sea contra la revolución. Y si no existe este enemigo, se le diseña y se le inventa y se le crea y se le subvenciona, porque sin este enemigo va a ser muy difícil justificar las medidas de represión que se van a aplicar. Para ello, ante todo, hay que hacer desaparecer, por este manejo de las conciencias, el concepto de virtud. Ya no hay virtudes personales, virtudes de carácter familiar, laboral, ciudadano, nacional, internacional, el que se sacrifica por los demás, por el conjunto, el que hace de su vida un servicio a esta comunidad, no.
Ahora la virtud es una virtud democrática, que no sabemos bien en qué consiste, pero que ellos sí nos lo van a explicar cuando sea necesario, no nos lo van a explicar, nos lo van a imponer y sobre todo van a matizar todo lo que no esté de acuerdo con lo que ellos dicen. Por eso se nos impone el relativismo, la confusión, el caos, el miedo, el terror. Hay que hacer una sociedad no solo dócil, sino agradecida, que te agradezca incluso, como está pasando ahora, que te dejen salir a pasear a determinadas horas. Qué buenos son que nos dejan salir a pasear. Bien, esto es la aceptación de la protección, de la seguridad, de la obediencia, de las medidas de control, de las limitaciones de todo tipo, esa famosa y tan cacareada libertad que ahora nunca ha estado no solo amenazada, sino desaparecida. Nos están quitando todo tipo de libertades, incluso las más básicas. Y para eso es necesario destruir no solo a la persona, sino a las estructuras sociales, institucionales, nacionales. Hay que ir contra la familia, como se ha ido, ya lo sabemos. Divorcios, abortos, familias de todo tipo que se llaman familias entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, la falta de ayudas, la educación de los hijos. La familia es fundamental. La justicia, ¿para qué vamos a comentar la situación de la justicia? Totalmente politizada y sectorizada. No, se llama justicia democrática. Es una cosa, ¿cómo es justicia democrática? La justicia es justicia. No se puede hacer de otra manera. Los sindicatos no defienden a los trabajadores, no defienden el empleo, el trabajo. Defienden otras cosas que no salgan porque están también recibiendo constantemente subvenciones. No hablemos del ejército, de la iglesia, instituciones que están perdiendo su valor como instituciones, están abandonando sus obligaciones institucionales para las cuales han sido creadas y para las cuales sus servidores, los eclesiásticos, los creyentes, los militares, los soldados, los reservistas, están dispuestos al máximo sacrificio. Y en definitiva se está produciendo la deshumanización de la persona humana y la despersonificación del ser humano. El hombre está siendo privado de su auténtica dignidad, eso sí, democráticamente. Bien, voy a ser muy rápido porque esto yo entiendo que quiero decir muchas cosas en poco tiempo y no quiero tampoco dejarlo bien con eso. Pero bueno, saber que la metodología y los procedimientos de esta guerra sin rostro revolucionaria se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, han ido intensificándose con los nuevos conceptos, llegando a esto que se ha llamado la ingeniería social para cambiar la sociedad en sus presupuestos básicos. En cualquier caso, necesita siempre tres elementos básicos para actuar. Primero son las causas. Cualquier causa que sea explotable va a ser utilizada. Incluso aunque sea contraproducente inicialmente contra este nuevo poder mundial, pero lo van a utilizar porque el enfrentamiento es fundamental, de todo tipo. Hay que enfrentar. Luego, cualquier causa va a ser explotada para poner unos en contra de otros, a los seres humanos, sea cualquier tipo que sea. Y nunca van a solucionar estos problemas. Estos conflictos, estas causas, no las van a poner, digamos, delante de la opinión pública, los van a exteriorizar para solucionarlas, no. Sino al contrario, tienen que hacerlas más radicales. No se pueden solucionar porque entonces se quedan sin motivos. Y en el segundo elemento necesario son los activistas, gente dedicada a la agitación y a la propaganda. Esto se hace a través de la captación, de la organización, de irlos, digamos, preparando para este tipo de actividades y para llegar, si es el caso necesario, a una insurrección social, como se hace pues con las huelgas, las grandes manifestaciones, los scratches famosos, adquiere cualquier tipo de forma. El caso es que estos activistas estén siempre dispuestos para cuando sea necesario actuar, incluso en contra de los que no acepten este tipo de métodos. Y por último, y tremendamente necesario y explotable, son las víctimas. Ellos necesitan víctimas que pueden ser víctimas de pandemia, que pueden ser víctimas del terrorismo, que pueden ser las víctimas de las inmigraciones ilegales masivas. Cualquier es poder dar imágenes tristes que lleguen a los sentimientos de las personas. Son víctimas que ellos declaran inocentes porque hay otras víctimas que no son inocentes, que al contrario, merece ser masacradas. Pero esta existencia de las víctimas como instrumentalización de estos sentimientos que justifiquen sus actividades son fundamentales. Y en todo esto, este sistema que empezó con la guerrilla, pero a nivel político, a nivel insurreccional, tiene grandes ventajas. La versatilidad sirve para todo, la irresponsabilidad
este tipo de activista guerrillero siempre se va a perder en el anonimato, en las cosas masivas, en el desorden, en que no hay nadie responsable que dé la cara por ellos, en la sutilidad, en que van a coger la población como rehén, como escudo protector en sus actividades, que son tremendamente manejables, porque se les explota una vez que se les ha actuado, porque se les tiene cogido por los puntos más bajos, y la absoluta irregularidad en la forma de actuación. Pueden actuar de muchísimas maneras, de todo tipo. El activista guerrillero puede emplear los medios de la televisión, del arte, de la educación, de la agitación callejera, todo es utilizable por ellos. Y entonces, con esta utilización, además, se va desarrollando al mismo tiempo una gran maquinaria sancionadora. La utilización ya de los medios represivos de los estados a nivel nacional o incluso internacional al servicio de esta nueva guerra. Esto va a ser muy importante. Ellos quieren siempre acabar con lo que hasta ahora podíamos llamar los que eran los antiguos valores. Ellos han creado lo que se llaman los antivalores y que lo utilizan además desde el punto de vista conceptual o de motivación. Por eso cuando es necesario, ya estamos viendo, están llamando a Churchill, se le está llamando públicamente fascista, a Churchill. No les importa, saben ya que hablar de fascismo y de nazismo es un antivalor que hay que utilizar. Entonces se lo aplican a quien sea, aunque no tenga absolutamente nada que ver, llamativamente nada que ver, como en el caso de Churchill, o llamar racista a Colón. Son cosas, porque el racismo son todas las cosas que emplea, el integrismo, el fundamentalismo, el terrorismo, las epidemias, la homofobia, el cambio climático, la xenofobia, todo esto son los antivalores que explotan, les importan un bledo. No tratan de solucionar si es que hay algún tipo de realmente de conflicto tras estos fenómenos sociales, pero ellos lo van a explotar e imponen los nuevos valores, naturalismo por encima del hombre, la naturaleza está por encima del hombre con el cambio climático. Incluso el animalismo, los animales son más importantes. Lo hemos visto en la última pandemia, se podía sacar a pasear a los perros, pero no a los niños. Estamos deformando totalmente los conceptos que eran base de la civilización nuestra y del ser humano. El multiculturalismo, la diversidad cuando les interesa es maravillosa, pero en cuanto a la diversidad no les gusta, entonces hay que acabar con los que no están de acuerdo, con los que son distintos. La migración está siendo utilizada para vaciar a África de la gente más valiosa y para introducirlo en Europa porque ya los traen desarraigados de sus orígenes. La ideología de género. Hay casos que se han explotado de una manera ignominiosa. Yo, por poner un ejemplo, de la famosa represión argentina contra los movimientos revolucionarios de los montoneros y del ejército revolucionario del pueblo, en esa lucha clandestina, dura, sucia que fue la lucha contra el terrorismo argentino, cuando de alguna manera morían o mataban a los que eran los padres revolucionarios de los niños, muchos de ellos asesinos, a los niños se quedaban con ellos, incluso algunos que eran policías o militares, para mantener a esos niños, no porque quisieran tener niños, sino porque les daba pena. Bueno, pues esto, claro, tuvo su explotación a nivel psicológico de esta guerra sin rostro en los años posteriores, cuando se empezó la lucha contra las juntas militares que habían dirigido esta guerra contra la subversión. Entonces, como era algo tan explotable de los niños robados, se inventaron en España el tema de los niños robados por el franquismo, que ha ocupado muchísimas páginas y muchísimas pantallas de televisión y programas de radio, cuando se ha demostrado que no había un sistema de robo de niños organizado por las autoridades políticas, sino que eran muchos casos de madres que no tenían o no querían tener a esos niños y los entregaban por vías indirectas, no legales, para facilitar las adopciones de una manera supuesta. Bueno, pero se ha explotado. O sea, que es que los sentimientos humanos, incluso de la maternidad, de madre que renunciaban a sus hijos, ahora resulta que eran que se habían robado a sus hijos. Bueno, son ejemplos que podríamos poner en montones. Bien, estamos cumpliendo el tiempo, me estoy pasando, estamos en una situación de que estamos en una auténtica dinámica de desarrollo de este tipo de guerra sin rostro. No sabemos quién está detrás, o sí lo sabemos. Hay un tal protagonista, indudablemente. ¿Quién dirige todo esto? Pues de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial ha quedado un solo vencedor, que es el bloque, digamos, materialista, pero del materialismo capitalista. Estos son los dueños del mundo actualmente. Yo que lo diga, lo dice muchísima gente.
El materialismo capitalista occidental se está haciendo el dueño del mundo, pero además utilizando también a sus antiguos adversarios. Por eso hablaba yo de esa antinomia entre revolución contra revolución. Los que eran los revolucionarios marxistas se han plegado totalmente a este nuevo sistema. Hoy día nuestros podemitas son los grandes servidores del capitalismo internacional, como fue nuestro Felipe González en su época, que vendió toda la industria nacional, los altos hornos, toda la industria desarrollada durante años de esfuerzo por los españoles, se entregó al capital internacional porque se lo impuso la Internacional Socialista. Ya no son socialistas defensores, son socialistas al servicio del gran capital internacional. Hay un solo poder mundial, anónimo teóricamente, aunque podemos ponerle nombres, pero hay muchos más que no conocemos. Es un partido en el poder universal que quiere imponerse definitivamente. Entonces, es muy claro qué es lo que pretende: asentar el poder universal basado en el nuevo orden y los nuevos valores. Es una especie de nuevo partido, si queremos llamarlo así, aunque ya está superado el concepto. Para eso necesitan que desaparezca este enemigo criminalizado, que se mantenga para mantener el miedo a la población, pero que no, realmente no darle ninguna oportunidad de contrarrestar su poder. Por eso hay que mantener las amenazas y los peligros. Esta autoridad suprema, absoluta, es una unidad, por lo tanto, protectora. Nos están protegiendo, son benefactores, son inobjetables. No se puede dudar de que lo que están haciendo es bueno. Y el que lo dude entra dentro de ese enemigo que hay que destruir, porque está dudando de su bondad. Por eso los delitos de odio. Ahora ya nos están hablando en España del delito del odio al pobre. ¿Usted quién odia al pobre? Lo que pasa es que están justificando de los que critiquen la nueva normativa de protección a lo que ellos llaman los pobres, que es inexacto totalmente, al que ponga algún tipo de pegas, es que odia al pobre. Entonces ya está justificado el procesarle, el condenarle y el meterle en la cárcel, porque dicen que está odiando al pobre. Todo porque se ponen objeciones desde el punto de vista legal, político o económico a ciertas medidas que son realmente de locos, pero que, como dicen que son para proteger a los pobres, no se pueden objetar. Bien, se trata de la sustitución de las conciencias individuales y colectivas, una conciencia, vamos a llamarlo entre comillas, democrática, porque es el adjetivo que ellos utilizan para justificar todo. La memoria tiene que ser democrática, la historia democrática, la justicia democrática, la lealtad democrática. Por eso se globaliza la memoria, el entendimiento y la voluntad. Somos como abducidos, nos han sacado lo que es nuestro contenido. De la realidad hemos pasado a la percepción de esta realidad, de la percepción se pasa a la realidad virtual y de la realidad virtual a la posverdad. Y la posverdad es lo que va a hacer, lo demás no importa. La verdad ha desaparecido, sobre todo si es con mayúscula. Ahora es la posverdad y la posverdad la crean los que nos dirigen. Hemos pasado de la lógica a la lógica irracional y de ahí ya la aceptación del absurdo. Realmente estamos aceptando lo absurdo. La sociedad está abducida, democrática, y es una sociedad realmente cretina, que acepta cosas que serían inaceptables en cuanto se aplique el menor criterio crítico básico de una persona que tiene racionalidad. De todas maneras, como han creado la lealtad irracional o funcional, pues todo se admite y el que disienta, que se prepare. Bien. Podría hacer muchas más conclusiones, pero hemos cumplido sobradamente la hora. Yo no me quiero alargar más. Lo que sí quiero es decir que es importante primero tener conciencia de que existe este tipo de guerra oculta, guerra tratada de tapar, sin rostro, porque si no, no podemos combatir si no reconocemos su existencia. Segundo, de que no podemos estar a la defensiva, una vez reconocida que existe este tipo. Una vez que reconocemos que existe este tipo de guerra, no podemos estar a la defensiva. La defensiva lleva a la derrota. Podemos tomar una actitud defensiva en determinados momentos y en determinados sectores, pero hay que pasar a la ofensiva. Y que tiene que ser un resurgimiento, una reinstauración de los valores, digamos, básicos de la dignidad de la persona humana, de sus valores y de los valores también de las colectividades, sobre todo de las naciones que se están tratando de destruir. Son los valores de la persona, los valores de la tradición,
los valores de cara al futuro, de la construcción de un futuro basado en algo firme y no en las limitaciones que nos quieren imponer. La familia, la justicia, los ejércitos, la enseñanza, tenemos que recuperarla, hay que reinstaurarla. Bueno, eso no es solo un estudio o unas consecuencias que estudiamos, sino sobre todo es una llamada a las conciencias para que, de alguna manera, tomemos sensaciones de estas realidades y sepamos enfrentarnos por lo menos o conocer qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Muchas gracias, no quiero entretener nada más, que bastante rollo he dado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, por la magnífica exposición de la situación bélica en la que nos encontramos. Y bueno, pues yo querría, así como introducción, observar que en cierto modo sí que nos ha afectado un poquito esa situación bélica, porque curiosamente ha habido momentos en la conexión en que se perdía y se recuperaba la señal. Y teniendo en cuenta, en fin, todos los medios técnicos que ha dispuesto usted para esta conferencia, sí que me ha sorprendido un poquito. ¿A qué le parece que puede ser debido esa variación en la imagen? Bueno, mis años de experiencia ya, que por razón de edad van siendo bastantes, me indica de que nunca hay que descartar que la actividad de este enemigo, de esta guerra sin rostro, llegue hasta los detalles más, digamos, como decía a lo largo de la conferencia, más íntimos. Entonces, si hemos hablado de que están presentes en nuestros teléfonos móviles y nos hacen seguimientos a través de las tarjetas, pues no debemos de desechar la posibilidad de que se hayan de alguna manera metido dentro de esta grabación y hayan, pues por lo menos el interés en saber qué es lo que decíamos. Con lo cual, si es así, pues un cordial saludo por este desvelo profesional que tienen y por la importancia que nos dan. Y si no es así, pues ha sido un modo de divertimento también que de vez en cuando viene bien en este tipo de cosas. Así me parece a mí, general. Celebro que compartamos esa opinión. Vamos a hacer 4 preguntas sobre el desarrollo de la charla para ampliar quizás algún dato, ¿no? ¿Cómo podríamos ver reflejada la guerra sin rostro en España? Bueno, en España, no por hechos recientes, como alguna mención he hecho al tema de la pandemia que estamos sufriendo, yo creo que es una manifestación clarísima de cómo hay un poder internacional, en el caso nuestro no solo internacional, sino nacional, pero que este gobierno nuestro está al servicio de estos poderes internacionales, que está tratando de meter miedo a la población, ¿no? Tratando, lo ha conseguido, de atemorizarla y de justificar todo tipo de medidas, aunque no tengan ningún tipo de justificación desde un punto de vista lógico, incluso legal. Nos han impuesto un estado de alarma, lo han prorrogado en sucesivas ocasiones y además extralimitándose en las competencias que le da al gobierno este estado de alarma. Y lo curioso no es que lo hagan, que era de esperar, porque sabemos qué tendencias ideológicas tienen, sino lo que realmente es sorprendente es la aceptación por parte de la población. O sea, la población nos hemos dejado dominar por el miedo y justificamos estas tremendas limitaciones en la libertad. Pero bueno, que esto pase en España, por otro lado, no es la realidad, sino que es consecuencia el papel, la trascendencia histórica de lo que ha sido la España de los siglos de oro, la España católica, la España defensora del catolicismo en contra del nuevo planteamiento protestante, la España que llevó la religión a toda América, aparte de Asia, y que además ha sido una defensora a ultranza de los valores básicos de la persona, de su auténtica libertad y de la verdad que nos ha sido revelada. Entonces, y además consumada hace poco más de 50 años en una guerra de liberación nacional contra esta revolución comunista, igual que lo hizo en su momento contra la expansión de Napoleón y sus ideas revolucionarias que llevaba consigo. Entonces, España tiene los antecedentes de que ha derrotado a la Revolución Francesa, de que ha derrotado en su territorio a la Revolución Marxista, y entonces por eso, y que además no solo la derrotó, sino que dio un ejemplo claro de cómo se pueden conseguir los objetivos de la libertad personal, de la
justicia social, de la convivencia y del desarrollo económico, social, educativo y humano a través de un sistema nacional, de un régimen nacional, y que no solo esto era para España, sino que esto era exportable no solo al resto de Europa, sino sobre todo en esa idea tan importante que ahora está totalmente difuminada del concepto de la hispanidad, de ese conjunto de naciones y de poblaciones que con unas mismas creencias, con un mismo idioma, con unos mismos valores, puede expandirse al resto de la humanidad. Y entonces, con eso hay que acabar. Luego, España es un objetivo, yo creo que prioritario y simbólico de esta lucha sin rostro, sin cuartel y absoluta contra los valores de la persona humana, de sus valores eternos. Vamos a ver, ¿se podría identificar y hasta qué punto a los promotores y a los beneficiarios de esta guerra sin rostro? Bien, yo creo que de alguna manera ya lo he dicho, hay unos vencedores en la Segunda Guerra Mundial, pero que tenían dos rostros distintos, el rostro de la Revolución Marxista y el rostro, los dos eran movimientos capitalistas y materialistas. Uno era el materialismo y el capitalismo de Estado y el otro era el capitalismo y el materialismo de los particulares, de las grandes empresas, el materialismo de las grandes finanzas, no del capital, que hay un capital positivo que participa en la construcción de la empresa y en el desarrollo humano, sino el capital explotador, que solo quiere beneficios a costa del trabajo de los demás. Bien, de estos dos, digamos, adversarios sobre el papel, uno de ellos ha sido eliminado. Luego hay un capitalismo internacional financiero de origen en Occidente, sobre todo de origen anglosajón, que es realmente el que se está imponiendo y que es un rostro que se puede decir de alguna manera identificable, aunque no le pongamos cara. Algunas sí se le ha puesto, ¿no? Tenemos el nombre de Soros, pero no es el único ni el más importante, desde luego. Lo que sí está claro es que la guerra esta existe y que se está imponiendo, y que el poder suyo es cada vez mayor y la resistencia que podemos oponerle cada vez es más difícil y más arriesgada. Ya casi ya, bueno, me quedan dos preguntitas nada más. ¿La actual crisis del coronavirus podría considerarse como un componente de la guerra sin rostro? Totalmente. No me atrevería a decir porque no tengo conocimiento suficiente para ver si esta crisis, esta pandemia ha sido originada por estos actores de la guerra sin destro, por estos beneficiados por este tipo de confrontación. No lo sé si el origen es natural o es un origen artificial, o sea, buscado. Lo que sí está claro es que lo han explotado muy bien porque estamos en un estado de conciencia a nivel, a través de los medios de comunicación, de las películas, de que estos grandes males a nivel universal, de ser los terremotos, los maremotos, los tsunamis, como los llaman ahora, los periodos glaciales, el cambio climático, todos estos grandes peligros se lo están poniendo en eso de tal manera que cuando ha tenido un mínimo de realidad en la sociedad, esta crisis sanitaria, entonces todo el mundo ha reaccionado coaccionado por este miedo. El miedo ya estaba producido no en el momento en que se ha declarado, sino de antes, solo que se ha aplicado en un momento determinado. Y que a raíz de este miedo se han tomado medidas, no solo en España, en España tal vez más drásticas que en ningún sitio, en muchos países del mundo, para que la autoridad, esta que hablábamos, que nos cubre, nos protege, sea cada vez mayor y que las limitaciones en nuestra libertad sean de un nivel incalculable, pues se ha producido. O sea, evidentemente ha sido un paso importante y que además lo malo es que no ha acabado. Esta crisis, cuando se supere del todo, si es que se supera, es el origen de nuevas crisis posibles que pueden desencadenar, ahora sí que artificialmente, en cualquier momento. En cuanto sea necesario dar una vuelta de tuerca más a la autoridad mundial, van a echar manos a crisis de tipo sanitario porque han visto que son más productivas que las de las inmigraciones ilegales, de los barcos atiborrados de gente que viene de las pateras, todo eso que ha dado mucho resultado, no tiene tanto resultado en cuanto a coacción a la propia sociedad que estas crisis de tipo sanitario. Bien, y ya por último, ¿cómo podríamos hacer frente a la guerra sin rostro? Bueno, hacerlo frente, lo he insinuado, en primer lugar hay que reconocer que existe esta guerra, hay que reconocer su manera de actuar y hay que partir pues de una confirmación de los valores que quiere erradicar. El valor en principio de la dignidad humana,
del valor de la persona como portador de valores eternos, esto es la base de todo ello. Y de su origen de creación de un Dios omnipotente y omnipresente. Si no partimos de esa base, desde luego vamos a ser arrasados. Y una vez que tenemos, de alguna manera, afirmadas estas convicciones de tipo personal, con una fe en estos principios, entonces hay que empezar a actuar socialmente y recuperar estas grandes instituciones que han sido o deterioradas o aniquiladas, aunque se conserven externamente, como son las familias, como son las naciones, el sentido de la aplicación de la justicia a través de la magistratura, el sentido de los defensores de estos entes nacionales, como son los ejércitos, o de las creencias básicas, como es la Iglesia Católica. Todas estas instituciones necesitan una recuperación, reinstauración o renacimiento si queremos combatir con un mínimo de posibilidades de victoria sobre este enemigo sin rostro, con esta guerra sin rostro que tanto daño está haciendo a la humanidad. Pues bien, ya después de esta última respuesta, ya solamente nos cabe agradecer al general don Blas Piñar Gutiérrez su conferencia y a su vez también agradecer a todos los que nos visiten en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web, pues el tiempo que nos dediquen y que dediquen a visualizar esta magnífica conferencia que, bueno, que con sus incidencias en el desarrollo que queremos pensar que han sido de carácter natural, pero bueno, con sus incidencias que no han afectado al audio, que en este caso es lo más importante, como el propio general decía, lo más importante que se pueda escuchar su voz, pues agradecemos a ellos también sus visitas y el tiempo que nos dediquen. En general, muchísimas gracias y como siempre estamos a sus órdenes y esperando volver a encontrarnos en una próxima conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros como organizadores y a todos los que hayan tenido el valor de escucharme, aunque no sé si verme.